Cuando Irán miró al cielo, todo parecía normal. Los radares funcionaban. Los sistemas de defensa buscaban objetivos, pero lo que veían en la pantalla no era real. En el momento en que comenzaron a perseguir objetivos falsos, el verdadero ataque ya estaba en camino, y en tan solo unos minutos, el complejo de producción de misiles más crítico del régimen fue borrado del mapa. Antes de entrar en lo más importante, quiero leerlos en los comentarios. Escriban su país y su ciudad. Y si esta es su primera vez en el canal, suscríbanse y activen la campana, porque lo que viene ahora redefine por completo este escenario. Las montañas de Zagros y Elburz debían servir como un escudo natural, junto con los sistemas de defensa aérea y los misiles. Pero nada de eso funcionó. Cuando los operadores de radar comenzaron a perseguir decenas de objetivos falsos en sus pantallas, la verdadera destrucción ya estaba en camino. Cuando los bombarderos B-52H entraron en el rango de tiro, todo sucedió en un instante. En solo unos minutos, la instalación de producción de misiles balísticos más crítica del régimen fue borrada del mapa por 7 enormes bombas. El ataque fue tan devastador que las explosiones secundarias hicieron volar por los aires las municiones, los talleres y las instalaciones de almacenamiento subterráneo del enorme complejo. La instalación atacada estaba ubicada en la región de Kazvin, a solo 150 kilómetros de Teherán. Normalmente se encontraba bajo la protección total del sistema de defensa aérea de la capital. El complejo industrial Mártir Shafizadeh era mucho más que una simple fábrica militar ordinaria. Servía como el elemento vital de la defensa aérea y los arsenales de misiles de largo alcance de Irán. Operaba bajo el paraguas de la Organización de Industrias de Aviación. Este colosal complejo formaba la columna vertebral del programa de misiles balísticos avanzados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Albergaba laboratorios de alta seguridad, donde se desarrollaba tecnología de combustible sólido, talleres donde se procesaban materiales compuestos para la estructura aerodinámica de los misiles y salas blancas especiales, donde se calibraban los giroscopios de precisión que proporcionaban la guía hacia el objetivo. Esta no era solo una línea de producción destinada a cubrir las necesidades actuales de munición, sino también un centro crítico de investigación y desarrollo, donde los diseños conceptuales del futuro pasaban a la fase de creación de prototipos. Por lo tanto, la destrucción de este centro significa la erradicación física de un legado de ingeniería invaluable acumulado durante muchos años. Esta destrucción masiva y estratégica fue llevada a cabo por una colosal armada aérea, de un tipo rara vez visto que representa el pináculo de la asimetría tecnológica y de múltiples capas. La planificación logística de esta operación coordinada de un extremo al otro del mundo es un éxito en sí misma. Según datos de código abierto, los bombarderos B-52H, principal fuerza de ataque de la operación, despegaron desde bases aliadas y recibieron múltiples apoyos de reabastecimiento en vuelo antes del lanzamiento. Tuvieron que cubrir una agotadora distancia de aproximadamente 4.200 kilómetros para alcanzar sus objetivos. Esta operación ininterrumpida de 10 a 12 horas no podría haber tenido éxito sin múltiples apoyos de reabastecimiento de combustible en vuelo. Pero nunca entraron en el espacio aéreo iraní. Tampoco fue necesario. Llevaban un total de 20 misiles AGM-158J ASS-MER bajo sus alas y en los compartimentos de armas. Estos eran misiles de crucero furtivos con un alcance de 925 kilómetros, baja sección transversal de radar y la capacidad de volar a baja altitud mientras escaneaban el terreno. Cada misil lleva una ojiva perforante de 450 kilogramos y se fija en el objetivo mediante un buscador infrarrojo en la fase terminal. 4 B-52H pueden lanzar un total de 80 YASM-R, lo cual es suficiente potencia de fuego para borrar del mapa todo un complejo industrial en una sola salida. Este despliegue aéreo masivo, que obligó a numerosas unidades a trabajar en perfecta sincronización, segundo a segundo,
también pone de manifiesto la solidez de la red de intercambio de inteligencia entre Estados Unidos e Israel. Pero estos sistemas no actuaron solos. Al analizar la arquitectura del ataque, queda claro que en operaciones de esta naturaleza, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos e Israel aplican un concepto intensivo de guerra electrónica en lugar de un ataque aéreo tradicional. Es muy probable que en la primera oleada se desplegaran aviones de guerra electrónica, EA-18 Hawker Growler y aviones de combate F-35A. Estas vanguardias pueden aplicar tácticas de interferencia de señales capaces de cegar los radares enemigos, incluso antes de penetrar profundamente en el espacio aéreo iraní. Se estima que los radares de búsqueda, los ojos de los sistemas S-300, solo verían nubes masivas de interferencia en sus pantallas. Si perderían su capacidad de fijar objetivos en cuestión de segundos. A medida que los radares se apagaban, se entiende que la principal fuerza destructiva se preparaba para lanzar sus misiles desde una distancia mucho mayor, en un entorno tan caótico. Detectar la aproximación de la principal amenaza se vuelve casi imposible. Y de hecho, este era precisamente el escenario que se vivía en los cielos de Qazvin, para cuando los funcionarios iraníes intentaron comprender lo que estaba sucediendo. La amenaza invisible ya se había fijado en sus objetivos. Los bombarderos B-52H liberaron misiles AG, M158J, ASS-MER desde una distancia enorme de 900 a 1000 kilómetros, sin siquiera tener que entrar en el espacio aéreo iraní. Al examinar los aspectos de ingeniería de esta operación, la lógica de uso de estos misiles queda bastante clara. Pero aquí hay una idea todavía más importante. En una operación de este tipo, la clave no está solamente en el misil que impacta, sino en todo lo que ocurre antes del impacto. La guerra moderna ya no consiste únicamente en destruir un blanco físico. Consiste en deformar la percepción del enemigo, saturar su capacidad de análisis, obligarlo a reaccionar contra señales falsas y dejarlo ciego justo en el momento en que necesita ver con mayor claridad. Eso significa que el verdadero campo de batalla no empieza en el edificio atacado, sino en las pantallas de radar, en los centros de mando y en los segundos de confusión que preceden al golpe real. Cuando una red de defensa aérea comienza a perseguir ecos falsos, rutas engañosas o firmas manipuladas, ya está entrando en una trampa operacional. Sus operadores siguen trabajando, sus sistemas siguen encendidos, pero la arquitectura defensiva deja de responder a la realidad y empieza a responder a una imagen artificial del combate. Y en ese instante, aunque los lanzadores todavía no hayan sido destruidos, la defensa ya está parcialmente derrotada. Eso es precisamente lo que hace tan peligrosa a una operación coordinada entre plataformas de guerra electrónica, inteligencia compartida y misiles de largo alcance. No se trata solo de golpear desde lejos. Se trata de obligar al enemigo a mirar en la dirección equivocada mientras el golpe decisivo se aproxima por otra ruta. Por eso, los bombarderos B-52H no deben entenderse como una simple plataforma pesada que dispara municiones a distancia. En realidad, representan la fase visible de una maquinaria mucho más amplia e invisible. Detrás de esa liberación de misiles, existe una cadena completa de vigilancia, selección de objetivos, perturbación electrónica, análisis de vulnerabilidades y sincronización precisa. Y cuando todos esos elementos se alinean, la distancia pierde importancia. La montaña deja de ser refugio. El radar deja de ser garantía y el tiempo de reacción del defensor se reduce a unos pocos instantes inútiles. En otras palabras, Qazvin no fue solo un bombardeo exitoso. Fue la demostración de que en la guerra contemporánea, quien domina la percepción del espacio aéreo puede destruir mucho antes de que el enemigo comprenda que ya ha sido alcanzado. Estas municiones de baja sección transversal de radar avanzan escaneando el terreno con precisión desde el momento en que son lanzadas. Al acercarse a un objetivo rodeado de regiones montañosas y escarpadas como Qazvin, utilizaron hábilmente las sombras de radar naturales creadas por las montañas de Zagros y Elburz para deslizarse entre los valles como fantasmas. Al llegar al objetivo, entró en acción la esperada energía cinética destructiva.
Además de los misiles, las bombas GBU-31J de 2.000 libras equipadas con guía GPPCCIN fueron los factores clave detrás de los ataques que arrasaron el complejo, desgarrando las estructuras de hormigón armado como si fueran papel. Cuando las ojías perforantes atravesaron los techos de hormigón armado en cuestión de segundos, la presión interna del espacio cerrado se disparó a niveles extraordinarios. Esto desencadenó un proceso en el que los edificios fueron violentamente destrozados de adentro hacia afuera, en lugar de simplemente colapsar. La maquinaria, los moldes de fundición y los productos químicos peligrosos almacenados se convirtieron instantáneamente en metralla mortal. Esta reacción repentina en el corazón de la instalación derribó las unidades estructurales circundantes como fichas de dominó, creando una cadena de escombros. Tras estos ataques, en las primeras horas de la mañana del 25 de marzo, se observa que la capacidad operativa de la instalación ha desaparecido por completo. Las masivas explosiones secundarias reflejadas en los videos civiles filtrados muestran claramente cómo el combustible para cohetes y los productos químicos almacenados en el interior se convirtieron en una trampa mortal que se autodestruyó. Esas modernas líneas de producción que alguna vez fueron motivo de orgullo para el régimen, capaces de producir sistemas de guía avanzados y cuerpos de cohetes, ahora no son más que un enorme montón de chatarra humeante. Lo que fue borrado del mapa en Qazvin esa noche no fueron solo unos pocos edificios de fábricas. Lo que realmente fue golpeado allí fue un ecosistema militar completo, y eso cambia por completo la dimensión del ataque. Porque una fábrica aislada puede reconstruirse, un taller puede volver a equiparse, un depósito puede rellenarse con el tiempo, pero una estructura que integra investigación, pruebas, calibración, materiales compuestos, combustible sólido, ensamblaje, almacenamiento y corrección de fallos representa algo mucho más complejo. Representa años de experiencia acumulada, procedimientos refinados, personal técnico especializado y una cultura industrial orientada a producir armas cada vez más precisas y más difíciles de interceptar. Cuando un centro así es destruido, no solo desaparece la capacidad inmediata de producir, también se fractura la continuidad del conocimiento. Ingenieros, técnicos, supervisores, protocolos internos, líneas de ajuste, márgenes de error ya aprendidos, sistemas de control de calidad y rutinas de integración quedan interrumpidos de forma brusca. Eso significa que el daño no se mide solamente en toneladas de escombros o en el número de edificios derrumbados. También debe medirse en meses o incluso años de retraso acumulado para recuperar la coherencia de un programa estratégico. Y en el terreno de los misiles balísticos, ese tiempo es decisivo. Ya no invirtió en este tipo de complejos para fabricar únicamente el misil de hoy. Invirtió para sostener el misil de mañana. Invirtió para mejorar el alcance, la precisión, la capacidad de supervivencia y la velocidad de producción de futuras generaciones. Por eso la destrucción del complejo Mártir Shahizadeh tiene un peso mucho mayor que el de una simple pérdida material. Lo que se pone en cuestión no es solo el inventario presente, sino la capacidad de regeneración futura. Y cuando un Estado empieza a perder no solo lo que tiene, sino también lo que podía volver a construir, entonces el golpe deja de ser táctico y empieza a convertirse en una herida estratégica de largo plazo. La infraestructura de disuasión balística que Irán había mantenido durante décadas sufrió un colapso físico y fue borrada del mapa en una sola noche. No es difícil ver que esta destrucción en la zona industrial del Qazvin alberga temblores geopolíticos mucho más profundos que el cierre de una fábrica ordinaria. Esta operación sirve como el epicentro de una maniobra de estrangulamiento logístico que podría desafiar el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Dicha instalación es considerada una de las principales arterias de suministro para las fuerzas proxy que alimentan las operaciones transfronterizas del régimen. Elementos como los Houthis, que interfieren con el tráfico del Mar Rojo en Yemen, o Hezbolá, estacionado en el sur del Líbano, obtienen una parte importante de su capacidad de este tipo de centros de producción.
Según las evaluaciones publicadas por los analistas del Long War Journal, este desarrollo tiene el potencial de crear una gran ruptura en la cadena de suministro global de misiles balísticos de Irán. Esta posible interrupción en el flujo de municiones creará un efecto de estrangulamiento inmediato en el terreno, y ese estrangulamiento no debe entenderse como un apagón instantáneo, sino como una reducción progresiva de la libertad operativa de toda la red de aliados armados de Teherán. Ese es un matiz muy importante. Las fuerzas proxy no desaparecen de un día para otro, porque una instalación haya sido destruida. Todavía conservan reservas, todavía disponen de células activas, y todavía pueden mantener un nivel de hostigamiento durante cierto tiempo. Pero a partir del momento en que la cadena de reposición entra en crisis, cada misil lanzado, cada dron empleado y cada munición de precisión utilizada comienza a pesar más. Eso obliga a estas organizaciones a administrar su arsenal con mucha mayor cautela. La capacidad de abrir varios frentes al mismo tiempo se reduce. El ritmo de saturación disminuye. Las campañas de desgaste pierden intensidad. Y lo que antes podía sostenerse como una presión continua, pasa a convertirse en una secuencia más esporádica, más prudente y menos ambiciosa. En otras palabras, el impacto sobre Qazvin no solo afecta a Irán como Estado, también modifica el cálculo de riesgo de todos aquellos actores armados que dependen, directa o indirectamente, de la profundidad industrial iraní para seguir presionando a sus adversarios. Esa es la razón por la cual un golpe contra un centro de producción puede tener efectos mucho más amplios que un ataque directo contra una sola milicia en el terreno. Golpear a una unidad concreta puede neutralizar una amenaza puntual. Pero golpear el corazón que abastece, corrige, repone y sostiene a múltiples actores a la vez, altera el equilibrio regional entero. Y si esa interrupción se prolonga, el problema para Teherán ya no será solo responder al golpe, sino reconstruir la credibilidad de su papel como respaldo militar para toda una red de presión transfronteriza. Por otro lado, es muy probable que veamos las consecuencias devastadoras de este efecto dominó en el frente interno de Irán, con las explosiones en Qazvin ocurriendo tan cerca de la capital. Los informes indican que el sentido de seguridad del público se está erosionando rápidamente. La retórica de un cielo impenetrable es desmentida por las imágenes de una instalación en llamas en el terreno. Los ciudadanos de a pie, con justa razón, comienzan a preguntarse por qué ni siquiera una estructura crítica a las puertas de la capital pudo ser protegida. Y precisamente ahí aparece una dimensión que muchas veces resulta más peligrosa para un régimen que la destrucción material en sí misma: la erosión de la confianza. Un sistema político puede absorber daños físicos, reparar carreteras, reconstruir hangares y volver a levantar instalaciones. Lo que resulta mucho más difícil de reparar es la percepción colectiva de vulnerabilidad. Cuando una población descubre que los símbolos de seguridad no eran tan sólidos como se repetía oficialmente. Cuando una instalación crítica arde tan cerca de la capital, el mensaje psicológico es devastador. La población no ve únicamente humo y explosiones. Ve una promesa de protección que se rompe frente a sus ojos. Ve que la distancia con Teherán ya no garantiza seguridad. Ve que las defensas que debían actuar como escudo pueden ser superadas, confundidas o inutilizadas. Y en un entorno donde la autoridad también se sostiene sobre la imagen de control, esa grieta en la percepción puede volverse extremadamente costosa. No significa necesariamente que vaya a producirse un colapso inmediato, pero sí significa que se abre una fisura en el relato oficial de fortaleza e invulnerabilidad. A partir de ahí, cada nuevo ataque, cada nuevo rumor y cada nuevo video filtrado encuentra un terreno psicológico mucho más receptivo. El miedo circula más rápido. La duda se expande con mayor facilidad. Y las élites también empiezan a observar el problema desde otra perspectiva. Porque cuando la población deja de creer completamente en el escudo, las discusiones dentro del poder dejan de girar solo en torno a la respuesta militar
y comienzan a girar también en torno al costo político de seguir aparentando normalidad en medio de una vulnerabilidad cada vez más evidente. Este ambiente de inseguridad se está extendiendo rápidamente en los canales locales de Telegram, mostrando signos de convertirse en un pánico social. Las vulnerabilidades de seguridad dentro del sistema se encuentran entre los escenarios frecuentemente citados por los analistas políticos que podrían encender la mecha de los debates entre las élites y conducir al caos en la dinámica interna, la desobediencia y un riesgo de motín. La operación de Qazvin no solo se analiza en el contexto del Medio Oriente, sino también a través de una lente global. Moscú y Pekín están sacando sus propias lecciones de esta demostración de fuerza tecnológica. Los estrategas militares rusos están examinando de cerca cómo sus confiables sistemas S-300 resultaron ineficaces contra las plataformas de guerra electrónica de Occidente. Están analizando los datos obtenidos de la operación de Qazvin para identificar posibles vulnerabilidades en sus propias arquitecturas de defensa aérea. De manera similar, mientras modela posibles escenarios en la región del Pacífico, China está incorporando la capacidad destructiva creada por los misiles de largo alcance de los B-52H en sus propias evaluaciones de amenazas. Esta operación presenta un prototipo para conflictos futuros. Una vez más, se ha demostrado cómo las aeronaves de alta tecnología, apoyadas por inteligencia, y las municiones guiadas de precisión, producen resultados estratégicos en lugar de las fuerzas terrestres a gran escala. Gracias al reabastecimiento de combustible en vuelo y a las rutas inteligentes, el concepto de distancia ha desaparecido. La definición de zona segura se ha reescrito. Incluso una instalación que se encuentra a cientos de kilómetros dentro de las fronteras de un país se ha convertido ahora en un objetivo rutinario para las fuerzas aéreas avanzadas. En la arquitectura de seguridad global, la carrera entre las tecnologías de defensa y las plataformas de ataque está ganando impulso. La devastación de la instalación del Qazvin no solo significa la pérdida de las reservas actuales, también significa el debilitamiento de la mano en la mesa en futuros acuerdos diplomáticos. En el tablero de ajedrez diplomático, este escenario puede estar arrinconando a Teherán en una posición muy difícil. Otros actores regionales y estados rivales interpretarán esta vulnerabilidad tecnológica a favor de sus propios intereses. Es sumamente natural que se sacuda la confianza en una estructura que pretende liderar o ser un protector regional si no puede proteger de un ataque aéreo, una instalación de alta seguridad dentro de sus propias fronteras. Se espera que los estados vecinos que sienten que el viento ha cambiado de dirección ajusten sus posiciones políticas de acuerdo con esta nueva realidad, con este movimiento. Estados Unidos no solo empuja a su rival hacia atrás militarmente, sino que también parece arrastrarlo a un dominio asfixiante geoeconómico. Es probable que un gobierno obligado a manejar las fracturas internas tenga dificultades para mantener su influencia externa. Esta situación da señales de que sus aspiraciones de influencia regional podrían entrar gradualmente en un proceso de colapso. La estructura que da forma a las políticas regionales, detrás de barreras geográficas y sistemas de defensa de múltiples capas, ahora se enfrenta a las realidades asimétricas de la guerra moderna, con mucha más intensidad. Bajo la vigilancia de sus propios radares, estamos presenciando cómo los castillos, supuestamente inexpugnables, quedan inoperativos por aviones furtivos y sistemas de interferencia electrónica. El cese de las líneas de producción hace mucho más que cortar el flujo de municiones en el campo de batalla. La fractura psicológica creada por la incapacidad de proteger sus activos militares a las puertas de su propia capital dejará cicatrices mucho más duraderas que los escombros físicos. La narrativa de disuasión construida durante muchos años parece haber recibido un duro golpe con este último desarrollo en el terreno. Teherán podría haberse obligado a trazar un nuevo rumbo a la luz de la realidad de que sus escudos ya no existen ante las tecnologías de guerra en evolución. Pero las últimas 24 horas han demostrado claramente que esta operación no se limitó a la destrucción de una sola instalación, porque esta destrucción en Qazvin no solo cambió los equilibrios en el terreno, también cambió la naturaleza de la guerra.
Este modelo aplicado por Estados Unidos e Israel ya no es un ataque único, sino que se ha transformado en una doctrina de presión continua. Con la paralización de la defensa aérea de Irán, el espacio aéreo del país se vuelve cada vez más permeable y la identificación y ataque de nuevos objetivos está evolucionando hacia un proceso de mucho menor riesgo. Pero la verdadera ruptura no está aquí. La respuesta que ha dado Irán lleva la dirección de la guerra a un ámbito completamente diferente. Los ataques a petroleros en el Golfo durante las últimas 24 horas y el rápido debilitamiento de la seguridad marítima muestran que Teherán ha puesto en marcha la estrategia de expandir la guerra en lugar de dar una respuesta convencional. Y aquí es donde la guerra entra en una fase todavía más delicada, porque Irán entiende perfectamente que enfrentarse de manera simétrica a la superioridad aérea de Estados Unidos e Israel sería un camino extremadamente costoso. En ese terreno, la diferencia tecnológica, la inteligencia compartida y la capacidad de golpear desde largas distancias juegan claramente en su contra. Por eso, la respuesta más lógica para Teherán no es tratar de igualar la fuerza del rival, sino desplazar el conflicto hacia un espacio donde el daño pueda multiplicarse sin necesidad de una victoria militar clásica. Ese espacio es el mar, el comercio energético y la percepción global de inseguridad. La lógica estratégica es clara. No hace falta hundir una gran cantidad de buques para alterar el equilibrio. Basta con crear la sensación de que navegar por esas rutas se ha vuelto impredecible, caro y potencialmente explosivo. Basta con sembrar suficiente incertidumbre para que aumenten las primas de seguro, se modifiquen trayectos, se retrasen entregas y los mercados energéticos reaccionen con nerviosismo. En ese sentido, la amenaza marítima no funciona solamente como una extensión militar del conflicto, funciona también como una palanca económica global. Y ahí radica su verdadero peligro. Irán puede estar perdiendo nodos militares esenciales en su propio territorio, pero aún conserva la capacidad de contaminar el entorno estratégico mucho más allá de sus fronteras. Puede presionar el estrecho, amenazar petroleros, elevar el costo del tránsito regional y convertir cada incidente en un multiplicador geoeconómico. Eso significa que la superioridad táctica de sus adversarios no garantiza automáticamente estabilidad estratégica. Al contrario, cuanto más golpeado se sienta Teherán en el plano militar convencional, mayor puede ser el incentivo para ensanchar el conflicto mediante acciones indirectas, dispersas y calculadas para generar ansiedad internacional. Y esa es justamente la paradoja más inquietante de esta guerra. Una campaña aérea puede destruir fábricas, lanzadores, depósitos y centros de mando. Puede incluso desmantelar parte importante de la infraestructura militar iraní, pero eso no implica necesariamente que pueda neutralizar, con la misma rapidez, la capacidad del régimen para desencadenar perturbaciones en la economía global. En otras palabras, una cosa es dominar el cielo. Otra muy distinta es estabilizar las consecuencias de un adversario que, aún bajo presión, todavía puede hacer que el mundo pague el precio de su propia debilidad, porque a partir de este punto, la cuestión no es quién es más fuerte, sino quién puede alterar más el equilibrio. Puede que Irán esté perdiendo una guerra hoy, pero al mismo tiempo está ampliando el juego, y esta expansión puede ser el verdadero factor que determine el resultado de la guerra. Como resultado, ahora tenemos un panorama mucho más claro, pero mucho más peligroso. La columna vertebral militar de Irán ha recibido un duro golpe. Pero la guerra no ha terminado. Al contrario, ha pasado a una fase más amplia, más compleja y mucho más impredecible. Y quizás la pregunta más crítica es esta: ¿detuvo esta operación a Irán o desencadenó el comienzo de una crisis mucho mayor? Gracias por ver Alerta Global. Si valoran este tipo de análisis, suscríbanse al canal. Cada semana desglosamos los conflictos militares más complejos del mundo, con el nivel de detalle que ustedes merecen. Denle me gusta al video y compártanlo con alguien que quiera entender esta guerra más allá de los titulares.